Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Eh, Iniciamos con esta actividad el ciclo Diálogos con historiadores e historiadoras en el marco de la Semana UNIPE virtual, en esta edición de invierno. Y bueno, esta actividad la organizamos desde el área de historia de la UNIPE. Hoy tenemos de invitada a Lila Caimari, que va a conversar acerca del archivo. Hemos titulado a esta sesión El archivo en cuestión. Mañana tenemos a Adriana Puigros y a Nicolás Arata con tendencias actuales en historia de la educación. Y bueno, y seguimos hasta el viernes. Vamos a escuchar a Lila, a quien ahora voy a presentar, y luego vamos a abrir el diálogo para quienes quieran hacerle alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Lila Caimari es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París, investigadora independiente del CONICET, y es autora, entre otros libros, del título Perón y la Iglesia Católica, Religión, Estado y Sociedad en la Argentina, 1943-1955, Apenas un delincuente, Crimen, Castigo y Cultura en la Argentina, 1880-1949, como compiladora. Mientras la ciudad duerme, pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945. Bueno, entre otros libros, entre los cuales destaco La vida en el archivo, ¿no? Que está relacionado con este encuentro. Y bueno, son justamente sus importantes aportes a la reflexión acerca de los archivos, del uso de los archivos para la investigación en historia, que da lugar a esta invitación. Así que le doy la palabra. Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal a todas y todos? Bueno, un gusto estar acá, les agradezco mucho la invitación a conversar un poco sobre algunas cuestiones que me han estado dando vueltas durante muchos años y que en algún momento decidí como formalizar un poco. No son ideas nuevas, sino veo a algunos colegas que ya me han oído hablar de estas cosas. La idea es más bien hacer como una presentación de trazo grueso de algunas ideas que me han estado dando vueltas en torno a ¿a qué cuestión? Digamos, a la cuestión del archivo. Yo empiezo, bueno, como recién explicaba Sergio, yo digamos, soy historiadora, esto no proviene de un saber mío específico, yo no soy archivista, ni especialista en archivos, sino más bien compartir algo de lo que yo veo, ¿no? Desde mi punto de mira, ¿no? Que es el de una historiadora sociocultural, usuaria de archivos, interesada en la situación de los archivos argentinos, y en lugar del archivo en la investigación de la historia en general, y también, digamos, proviene esto del trabajo en talleres de tesis durante muchos años, ¿no? Entonces lo que diga proviene de esta colocación. Entonces, para empezar, digamos, ¿por qué hablar del archivo? ¿No? Sobre todo, ¿por qué una no especialista hablar del archivo? Y uno podría decir, bueno, por más superficial que sea este vínculo, es evidente que hay algo que está pasando en torno a este tema, es decir, hay una energía difusa muy general, digamos, en relación a esta cuestión. Cualquiera diría, por supuesto, el archivo siempre ha estado muy presente en nuestra disciplina, en la historia, ¿no? Esto no es nuevo, para nada. Pensemos, por ejemplo, podríamos empezar con esta imagen de Piglia, ¿no? De la fascinación de Piglia, que fue estudiante de historia en los años 60, en los tempranos años 60 en La Plata, ¿no? Que era uno de los puntos que más le atraían a Piglia, como sabemos, ¿no? Él ha contado en entrevistas y en algunos de sus escritos, ha hablado mucho del archivo, de la fascinación que sobre él ejercía ese archivo platense donde él estudiaba, que es la misma facultad donde cursé yo. Entonces conozco ese archivo, ¿no? Ese archivo donde merodean los historiadores
historiadores completamente ensimismados, ¿no? Que es como una especie de escenario un poco fantasmagórico, medio secreto, donde se hace la historia, ¿no? Piglia después deja completamente ese mundo, pero es uno de los que, digamos, cuenta bien ese mundo a otros, ¿no? Entonces yo diría, bueno, empecemos por esta imagen, un poco atemporal, diría una imagen que no es muy distinta en todo caso de la que yo tenía cuando era estudiante en esa misma facultad. Entonces uno dice, bueno, el archivo siempre ha estado ahí, ¿no? Para los historiadores. Porque, bueno, las razones saltan a la vista, ¿no? La historia es una disciplina con raíces positivistas muy fuertes, casi indestructibles, diría yo a esta altura. No hay giro teórico, culturalista u otros que haya podido con eso. Entonces, es una disciplina que siempre ha hecho de la remisión a la prueba una base fundamental de acceso a la verdad del pasado, ¿verdad? Entonces, todo manual del historiador, ¿no es cierto?, que hemos leído cuando hemos comenzado este camino, dice, toda afirmación debe ser fruto del método crítico, y esa crítica no es otra cosa que una prueba de veracidad, y esa prueba proviene del archivo, ¿no? De una base empírica que podríamos, digamos, traducir para ir rápido como el archivo. Entonces, siempre quienes hacemos investigación histórica hemos frecuentado archivos, hemos hablado del archivo, yo diría, hemos hablado más de lo que hemos escrito sobre el archivo. Y esa conversación casual sobre el archivo ha sido, en general, sobre la experiencia del archivo, ¿no? Es una conversación muy basada en la experiencia, más que, diría yo, que en la reflexión sistemática, ¿no? Una conversación sobre de toda la vida, ¿no? Goce, que mezclaba goce y padecimiento, el hallazgo de archivo, ¿no? Y la euforia por el hallazgo de archivo, el desastre de archivo y todo el folclore que compartíamos en relación a eso, las estrategias para llegar a tal o cual fondo, a tal o cual archivo, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cosas que es una especie así de folclore que hemos compartido. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo diría, sobre aquel fondo de siempre, de toda la vida, lo que vemos hoy es una multiplicación de síntomas dispersos pero muy numerosos, de que aquella vieja noción del archivo, ¿no? El archivo como lugar quieto, lugar incluso semi-exótico, ¿no? Para los no iniciados, ese lugar donde la verdad espera a ser descubierta, ¿no? Por una casta de iniciados, esa idea se ha modificado. El archivo se ha vuelto un nudo potente en sentidos cada vez más diversos y cada vez más alejados, diría yo, de esa imagen tradicional. Entonces, me gustaría recorrer un poco el espinel, digamos, de estos cambios, ¿no? Uno podría decir, por un lado, el archivo está en el aire, ¿no? O todos los días uno se cruza con alguna formulación de la cuestión, por más que no la busque, ¿no? Sin entrar a buscarla. Muchos proyectos, por ejemplo, que llegan para evaluar o lo que sea de patrimonios archivísticos y bibliotecológicos. Hay en CONICET hay hoy una red interdisciplinaria sobre archivos. Y después la palabra archivos aparece para describir muchas actividades que antes se nombraban de otro modo, ¿no? En algunas zonas uno podría decir todo parece haberse convertido en archivo, sobre todo en el mundo de la literatura, de la crítica cultural, algo que era inimaginable hace no tantos años, ¿no? El archivo, yo diría, era el ámbito menos sexy del mundo, digamos, cuando yo era estudiante. Entonces, la coexistencia de la palabra archivo y la palabra moda, o la palabra trendy, digamos, en la misma frase, era directamente impensable hasta hace poco, ¿no? Entonces, me gustaría pensar algunos elementos de este cambio, como lo veo desde mi punto de mira, ¿no? Lo que he llamado por ahí el momento archivos, ¿no? Punto de cruce de dinámicas distintas, donde hay, para empezar, dinámicas globales que resuenan en nuestro mundo,
y que cada disciplina refleja de maneras propias, y en este sentido la historia es una de ellas, una entre otras, ¿no? Y después hay dinámicas que son locales, que van imprimiendo cierto giro particular, y por eso yo lo distingo de lo que se llama el giro archivístico, o el archival turn en el sentido como se ha definido en otros contextos, ¿no? Entonces, en este panorama, ¿qué es lo que vemos? A ver, a un nivel muy elemental, yo diría la intersección de 3 o 4 desarrollos. Los enumero y después vuelvo sobre algunos. Un panorama, digamos, muy de trazo grueso, ¿no? Para poner cosas sobre la mesa. A ver, por un lado, a un nivel muy básico, pero muy importante, veo un proceso de toma de conciencia en relación a la necesidad de cuidado y preservación de archivos, ¿no? Sobre todo de la profesionalización de su gestión, y esto lo veo en sedes distintas. Eso por un lado. Por otro lado, veo un desarrollo de la reflexión más bien historiográfica, ¿no? Sobre nuestro propio vínculo con el archivo como investigadores. Porque a pesar de ser la historia una disciplina, es decir, la disciplina más tradicionalmente asociada al archivo, como les decía, hasta hace poco había muy poca producción escrita al respecto. Era como algo que se daba por sentado, que se problematizaba muy poco, por fuera de lo metodológico normativo, digamos, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, ¿no? Lo que veo en ese marco es, por ejemplo, una nueva proliferación de narrativas que tematizan el archivo. En la línea, por ejemplo, del viejo libro de Arlette Farge, La atracción del archivo, que es un libro viejo de los años 80, pero que es un libro que ha cobrado una nueva vida en este contexto. Es como si hubiera sido redescubierto, vuelto a leer, vuelto a pensar en este nuevo contexto, ¿no? En el que estamos. Ahora voy a volver sobre eso. Y después, en este marco, en tercer lugar, yo veo la emergencia de algunos subcampos específicos ligados a la gran cuestión, sobre la que voy a volver ahora un poco, de la desmaterialización del archivo, ¿no? Es decir, el archivo en entorno digital. Y ahí encontramos una historia mediática de la tecnología, ¿no? Que pone la cuestión del archivo muy en el centro, una especie de historización mediática del archivo, también, ¿no? Una inflexión que uno puede remontar a la historia material del impreso, y se continúa con preguntas sobre tecnología, medios, comunicación, ¿no? Uno puede decir la vía Chartier, ¿no? Que reflexiona sobre las prácticas en el paso de uno a otro soporte, y sobre la cuestión de la revolución de nuestra relación con lo escrito. Entonces, muchos trabajos hay metodológicos sobre la práctica de la investigación en este nuevo medio. Finalmente, hay infinidad de expresiones de un desarrollo más profundo que está en la base de muchos otros, y que es una reflexión nacida del archivo como figura en sentido más abstracto, como categoría teórica, diría más bien, fruto del cruce, digamos, de la teoría crítica francesa, Foucault, Derrida, sobre todo, Desserteau, entre otros, pero digamos, fundantes, ¿no? Los autores fundantes, y la transformación, entre el cruce, entonces, de las hipótesis de estos autores, o autores, digamos, que han iniciado una línea de reflexión crítica sobre el archivo, y la transformación de la definición del archivo ligada a la tecnología, que es muy posterior. Pasando por toda una serie de estaciones intermedias y traducciones particulares. Es lo que se llama giro archivístico, archival turn, ¿no? Que es un síntoma de este movimiento, es que muchas cosas que antes no eran conceptualizadas como archivo, hoy llevan ese nombre, ¿no? Hoy es una figura teórica, y ahora voy a volver un poco sobre esto, una categoría analítica que está en pleno uso de su potencial, ¿no? Sigue produciendo, y que estos se extienden de la teoría literaria a la expresión creativa,
al mundo de la ficción, a la plástica. Yo voy a hablar menos sobre esto, tiene menos que ver con la historia, digamos, más que ver con el mundo de la literatura y la plástica. Entonces, en todo caso, todas estas cosas están avanzando entremezcladas, ¿no? Todas estas distintas maneras de pensar. A veces en un mismo panel, a veces en un mismo proyecto de equipo, en una misma comisión nos encontramos todos los que venimos, digamos, interesados en el archivo y llegamos por caminos muy distintos. Entonces, lo que vemos es movimientos de distinta naturaleza e inscripción, donde esa figura polisémica, que es hoy el archivo, inspira proyectos, expectativas y demandas, cada uno inscripto en líneas que tienen sus propias temporalidades y han ido avanzando por vías distintas. La política de gestión, la teoría cultural y de las disciplinas, la narrativa historiográfica, el manual metodológico, el proyecto estético-político, etc. Yo diría, hay un elemento que sobrevuela a todo esto, y es que por caminos distintos el archivo se ha vuelto una referencia políticamente potente. Esto es una novedad. El archivo, ciertos archivos al menos, ha ingresado en una agenda de intervención política. Ustedes podrán decirme, esto ya estaba, ¿no es cierto? Quienes conocen al CEDINSI, por ejemplo, ¿no es cierto? El Centro de Investigación de la Izquierda, el archivo de la izquierda, era eso, ¿no? El archivo como instancia política de rescate de ciertas voces, de ciertos puntos de vista menos representados, etc. Y después volvimos a ver esto en la tematización de los archivos durante los juicios de lesa humanidad, por ejemplo, los archivos judiciales, por ejemplo, los archivos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí aparece algo que en Argentina ha tenido mucho desarrollo, que es la construcción del vínculo entre archivo y memoria, ¿no? Que ha sido muy, muy importante acá. Y en América Latina una deriva muy fuerte, bueno, puedo darles algunos ejemplos de esto, pero no quiero alargar demasiado para tener tiempo para conversar. También esto lo vemos, por ejemplo, en el documentalismo, ¿no? Hay también la noción de archivo, también aparece en el documentalismo, sobre todo sobre la memoria de los años 70. En todo caso, lo que uno ve es mucha gente joven que ha tomado al archivo como lugar de militancia, por ejemplo. Un cambio de perfil, ¿no es cierto?, que revela cambios paralelos en el mundo de la archivística. Cuando yo era estudiante, yo les diría, el archivo era el lugar más políticamente inerte del mundo, ¿no? No era el lugar desde el cual se pensaba cambiar el mundo, digamos, nadie soñaba con eso, ¿no? Hoy, para muchos, es el puesto de combate, ¿no? De resistencia, es el lugar de, como se llama, les archivistas, ¿no? Incluso hay un viraje en la apariencia, diría. Uno va a los archivos de ciertos archivos, ve mucha gente tatuada, con el pelo teñido de colores, etc. Es un cambio de perfil muy radical en relación a lo que eran esos ámbitos antes. Entonces, lo que uno ve acá es una asociación nueva entre capacidad técnica y potencia política del archivo, ¿no? Y es un rasgo fuerte en nuestro país, yo diría más que en otros, está muy presente en las instituciones centrales, por ejemplo, en la narrativa pública que cultiva el AGN sobre sí mismo, ¿no? Más allá de las gestiones en la Biblioteca Nacional, y también aparece en lugares menos pensados, por ejemplo, en el archivo penitenciario, que yo conozco porque he trabajado en esos archivos en el pasado, que ha pasado de ser un lugar somnoliento y muy cerrado a la ciudadanía a un lugar activo, más abierto al acceso, y en buena medida eso es gracias a un grupo de gente comprometida, ¿no?, con la apertura de archivos. La misma consigna que circuló en Twitter, abran los archivos, ¿no? Un eslogan que circuló en Twitter, digo, ¿quién hubiera dicho? Quiero decir que iba a ser un tema. Entonces, hay muchas cosas cambios que se han acelerado. Entonces, lo que uno podría decir primero es que todo esto denota la pérdida de ingenuidad política, conceptual, metodológica en relación al archivo, ¿no? Lo cual lleva a otro plano más conceptual, digamos.
el archivo ha dejado de designar solamente, digamos, al espacio físico, ¿no? Ha experimentado una especie de expansión semántica, ¿no? Se ha vuelto también una figura, además, mucho más abstracta, ¿no es cierto? Un principio reflexivo en relación a las operaciones de construcción de saber, que lleva incorporada siempre la dimensión del poder. Hablar del archivo, en muchos casos hoy, es hablar del poder inscripto en el diseño de sus tramas, y también en las tramas de relaciones subyacentes al archivo, lo que Derrida llamaba, ya en los años 70, el poder arcóntico, ¿no es cierto? Entonces, hoy esto ya está, digamos, muy metabolizado, trabajamos sobre un piso de visiones relativamente complejas en relación a lo que es el archivo, al origen del saber, y detrás de esto, digamos, uno ve el largo camino de la teoría crítica del archivo, con muchas mediaciones, en fin, que culmina en un sentido común que hoy es menos ingenuo que antes, también por ese lado, ¿no? Más allá de qué papeles estén, ¿no?, alojados en esos archivos. Esto es un desarrollo que no es argentino, esto es un desarrollo general en el mundo, pero yo diría, hay un rasgo paradójico de esto tal como se ha dado en la Argentina, ¿no? Y es el siguiente, yo diría, dado que por falta de políticas públicas y de cultura documental ciudadana en la Argentina es una especie de tierra arrasada, digamos, desde el punto de vista de los archivos, vivimos en una sociedad que ha vivido en una especie de vacío de poder arcóntico, ¿no? Podríamos decir, y que por eso relaciona la voluntad constructora de archivos con la militancia, ¿no?, con cierta forma de resistencia. Entonces, la toma de conciencia en relación a las implicancias de la instancia archivo ha combinado dimensiones que en otros contextos estaban separadas. La dimensión de compromiso, por un lado, con el fortalecimiento institucional de los archivos existentes, la formación de recursos humanos, la canalización de subsidios a la creación de fondos. Ahí hay un impulso constructor de más archivos, lo que les digo que están abrazando muchos jóvenes, ¿no? Este impulso aparece a la vez junto con la toma de distancia crítica en relación al archivo, inspirada en la teoría crítica del archivo, ¿no? Entonces, se construye archivo y a la vez se lo piensa críticamente, se lo construye y se lo deconstruye a la vez. Bueno, ¿hasta qué hora tengo? Porque no quiero dejar tiempo para hasta menos cuarto, por ahí, menos 20, algo así. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir en todo caso es lo siguiente: la conciencia crítica del archivo no es incompatible con la intervención en favor de la construcción de archivo, ¿no?, con la vocación pública de estos proyectos. Esto es algo, digamos, no podría ser de otra manera, porque la recepción de la teoría crítica transcurre sin los objetos que la inspiraron, como pasa a menudo, ¿no?, en países como el nuestro. Y uno podría expandir esta misma idea a otros campos, ¿no? Pero en todo caso, por eso me parece bueno a mí que esta proliferación de proyectos instale también una reflexión situada, ¿no?, que sea informada y a la vez sensible a las condiciones propias de existencia, es decir, que no seamos consumidores pasivos de la teoría crítica, como ocurre tantas veces, ¿no? Es decir, entre la denuncia del mal archivo y la conciencia crítica de las tramas de poder del archivo existente, crear un espacio con herramientas para una reflexión propia, sintonizada con el objeto archivo tal como se presenta, ¿no?, o como se espera construir, ¿no?, en las condiciones locales. Mientras tanto, en el mundo de la historia, que es gigantesco, yo voy a hablar de lo que conozco más, yo veo un cambio cultural, ¿no?, en la relación con el archivo como institución. Doble toma de conciencia. Por un lado, en relación a la necesidad de intervenir, es decir, de hacer uso de nuestra voz pública para llamar la atención sobre los problemas en este ámbito, y a la vez una conciencia en relación al mandato de delegación del trabajo archivístico en manos de expertos, ¿no? Bueno, hay ejemplos de esto que les podría dar.
pero no importa. Lo que uno ve es en todo caso que hay colectivos que se están organizando para intervenir, para impulsar políticas, discusiones públicas, una nueva ley de archivos, por ejemplo, ¿no? La que tenemos es de la dictadura. Entonces hay problemas, digamos, de retraso tecnológico, de retraso de marcos normativos, y una necesidad acuciante de capacitación, ¿no? De personal para los archivos diseminados en todo el país. Por suerte, ya no se le ocurre a nadie que comprometerse con la causa del archivo implica tomar las riendas del archivo, ¿no? Salvo quizá las autoridades políticas, ¿no? Que en general la política sigue bastante, muy por detrás, ¿no? Muy rezagada en todo esto. Pero son otras las maneras. Esa batalla, la del mandato profesionalizador, ¿no? La idea de que el archivo requiere de expertos para su manejo, no está ganada porque la cuestión de la discontinuidad de las políticas en Argentina, digamos, es tan destructiva como siempre, pero a pesar de todo yo creo que hay una tendencia irreversible hacia un consenso en ese sentido, y eso, digamos, lo veo con moderado optimismo. Y por otra parte, ya a nadie se le ocurre que el archivo es una institución para el uso exclusivo de los historiadores, ¿no? Que es, como nos decían antes, ¿no? Disciplina auxiliar, ¿no? Nos enseñaban en la facultad, que es casi cómico si uno piensa en lo que es la archivística hoy, digamos, lo que es la ciencia de la información hoy, ¿no? Hoy yo casi diría que es al revés, ¿no? Los jóvenes archivistas nos enseñan a los viejos historiadores a usar las herramientas, y a ellos son los que están en situación de superioridad, digamos, de poder cada vez más, diría. Entonces, lo que vemos es el estallido, ¿no? De una idea antigua que conectaba de manera exclusiva y jerárquica, además, archivo con historia, ¿no? Porque además la cuestión del archivo es transversal a muchas disciplinas, incluidas disciplinas por fuera de las humanidades, ¿no? Y los investigadores académicos tampoco somos los usuarios exclusivos. Otra premisa que se ha ido consolidando: el archivo público es instancia del ejercicio de derechos. Están los documentos para la investigación del pasado, que usa gente como yo. También están los títulos de propiedad de tierras indígenas, también están los vestigios de la represión, también los papeles personales de inmigrantes, etcétera, que es lugar de, digamos, abierto a la consulta de la ciudadanía más en general. Entonces, ante todo esto, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no es cierto? Los pobres historiadores en esta transformación. Yo estoy en ¿Qué? ¿Estoy en esa yo anotado? Hay alguien que está con el micrófono abierto. Digamos, ya que no vamos a gestionar los archivos, ¿no es cierto? Tampoco los vamos a construir, pero tampoco simplemente usufructuar de ellos, porque yo lo que veo también es que hay una nueva conciencia documental que se ha ido construyendo. Desde la más explícita conciencia política del archivo público hasta la más recóndita, ¿no? Porque no todos podemos ser vestales del archivo, ¿no? Entonces, también hay una nueva conciencia en la relación con los archivos y escrituras, con los contactos con colecciones particulares, epistolares, con archivos también más singulares y privados, digamos. Bueno, es decir, algunos de estos cambios se cruzan con desarrollos de otro orden. Acá opera la expansión semántica de la categoría archivo en infinidad de microprocesos, ¿no? Entonces, el archivo ha ingresado como figura, como máquina productiva. Digamos, la idea del archivo como lugar quieto ha sido reemplazada en parte por la vía, digamos, por la vía de la literatura, del mundo literario, por una noción del archivo como creación, ¿no? El término archivo en letras aparece mucho, por ejemplo, en los debates en torno al canon, ¿no?
las discusiones en torno al canon, y entonces el archivo aparece asociada a la idea de una ampliación de la base del canon, ¿no? Como un movimiento desafiante de inclusión de materiales no consagrados, es decir, una herramienta para discutir el canon literario, digamos, del canon ensuciado por el archivo, podríamos decir, ¿no? Entonces el archivo ahí es la construcción del autor, ¿no? No es lo que el autor encuentra. Entonces hay una visión creativa, ¿no es cierto?, muy fuerte del archivo, que se construye mediante infinidad de decisiones del investigador. En todos estos casos, como vemos, pérdida de ingenuidad, ¿no?, en relación al archivo. Después, otra cosa que me parece importante es que en todos estos nuevos proyectos que hay, de trabajar sobre fondos particulares, de puesta en valor, que es un término que se usa mucho, ¿no?, es el énfasis en la despatrimonialización de los fondos. Yo ahí veo las marcas de un nuevo deber ser, ¿no? El archivo, ya sea el archivo recibido o el archivo construido por el investigador o la investigadora, no solamente no es secreto como antes. Yo me acuerdo, y posiblemente muchos de ustedes se acuerdan, digamos, de la época en que hablábamos, fulanita tiene tal archivo, ¿no?, tiene acceso a tal archivo. Eso era un valor, ¿no? La idea de que hay gente que tiene conexiones confidenciales y astucias particulares que les permite llegar a tal archivo al que no llegan otros, ¿no? Eso era un valor, y yo diría que eso se está transformando casi en un disvalor hoy, ¿no? Hay la puesta en acceso de los archivos, está en el centro hoy como valor, ¿no? Y está siendo muy tematizada. En los últimos años se están usando muchos recursos de investigación para la generación o el desarrollo de fondos accesibles a otros, ¿no? Algo que, digamos, antes era totalmente contrario a la lógica dominante, porque cuando uno encontraba un archivo, lo primero que hacía era esconderlo, para que nadie más lo agarrara, ¿no? Hoy diría, estoy hablando por supuesto de líneas generales, pero cada equipo genera su archivo y lo pone en acceso para uso de los que vienen detrás. Nuestro propio equipo de trabajo, Crimen y Sociedad, en el que yo he trabajado durante años, hemos creado una página, y ahí estamos, por ejemplo, subiendo todos nuestros archivos para compartirlo con quien sea, digamos, ¿no? Con quien sea, con otros equipos, con otros investigadores, de acá, del exterior, del interior, etc. ¿Qué es lo que muestra esto? El debilitamiento de la noción individual y secreta del archivo, ¿no? Y el compromiso nuevo de los investigadores con el problema del archivo, ¿no? Y yo creo que eso es una buena cosa, porque entonces lo que vale en el trabajo no son las astucias para llegar al archivo inaccesible, sino las destrezas para analizar la evidencia, que está disponible a todas y todos. Y todo esto se vincula, por supuesto, con las posibilidades tecnológicas que permiten tomar iniciativas por vías de proyectos, de proyectos parciales, y que llega con la posibilidad de deslocalización y democratización del acceso. Y con esto, la toma de conciencia en relación a la importancia de la pericia técnica, ¿no? Es decir, lo que vemos es la incorporación de asesoramientos archivísticos en proyectos de humanidades, ¿no? El ingreso de archivistas, de especialistas en humanidades digitales y todo esto. Entonces, los cambios tecnológicos en un mundo en el que cada individuo se ha transformado en creador cotidiano de archivos y en consumidor de archivos remotos, ¿no? Piensen ustedes, digamos, piensen en la imagen inicial, ¿no?, de Piglia, qué lejos estamos. Y yo creo que es interesante que en castellano se haya mantenido esa misma palabra, archivo, ¿no?, la palabra antigua, arcaica, para designar la serie de unidades que generamos en la computadora, que no es cierto en otras lenguas, ¿no? En inglés son palabras distintas. Entonces eso plantea una continuidad conceptual, ¿no?, entre el archivo material y el archivo digital. Bueno, veo mucha circulación de bibliografía sobre los efectos del cambio tecnológico, de la digitalización en la investigación, las nuevas herramientas, todo sobre, digamos, la historia en la era de la abundancia, ¿no?, como dice Milligan,
que no es solo, digamos, cómo manejar este archivo, digamos, esta idea de que hemos pasado del archivo escaso al archivo superabundante, y que hay que entonces adquirir herramientas que permitan navegar este entorno, que digamos que el archivo superabundante no solamente no nos aplaste, sino nos permita construir nuevos objetos, ¿no? Objetos que antes no eran pensables, ¿no es cierto? En fin, con este nuevo tipo de base empírica hay muchas cosas que ya están dando hace rato vueltas por ahí, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que veo es, digamos, entre los historiadores una proliferación de escrituras de trastienda, de trastienda de archivos, ¿no? Que tienen al archivo como una de sus escenarios, de sus temas. Invitación a estudiantes a escribir sobre los procesos de investigación, ¿no? Lo que se llamaba en el cine se llamaba el make-of, ¿no? Que era un género muy común que estaba vinculado a la producción cinematográfica, ¿no? Digamos, Coppola hace Apocalipsis Now, y junto a Apocalipsis Now hay una película sobre la filmación de Apocalipsis Now, ¿no es cierto? Eso en el cine siempre existió, ese género. Y en historia esto estaba vedado, digamos, había una idea digamos, ingenua, ¿no es cierto?, del producto histórico como un producto cerrado, como empaquetado. Y ahora, bueno, se está haciendo cada vez más, hay, bueno, concursos, y ejercicios, ¿no es cierto? Mucho ejercicio, nos invitan, ¿no es cierto?, colegas que tienen seminarios, talleres de tesis o talleres para que hablemos sobre cómo hicimos tal cosa, ¿no es cierto?, sobre el camino para llegar. También esto está muy presente en el trabajo de Iván Jablonka, no sé si conocen, bueno, un historiador de fortuna que escribió varios libros que fueron bestsellers, y después escribió un libro reflexionando sobre el vínculo entre historia y escritura. Entonces, todo esto responde a una sensibilidad constructivista, digamos, que está muy presente. Cierro con esto, que es una cuestión que uno podría decir, porque hay un momento de conversación de mucho entusiasmo, ¿no? Digamos, muchos procesos que ya están en plena velocidad de crucero. Yo voy a cerrar diciéndoles que no todo es para celebrar, me parece, no todo es un lecho de rosas. No quisiera darles una imagen acrítica, digamos, de cómo algunos de estos procesos están. Yo creo que de este nuevo escenario surgen muchos interrogantes también, ¿no? Y de hecho hay mucho que me preocupa en este cambio, porque empezamos a ver las implicancias de todo esto en la historia misma, ¿no? La incidencia del giro digital, digamos, en la construcción de visiones del pasado, que finalmente es lo que importa para los historiadores, ¿no? O es lo que debería importarnos. Entonces, 2 palabras sobre esto. Digamos, que tiene que ver también con las implicancias del archivo digital en países pobres como el nuestro, ¿no? O en países con infraestructuras archivísticas deficientes, ¿no? Entonces, podemos ir con Milligan y pensar, digamos, en los problemas del archivo superabundante. Yo creo que en nuestro caso es muy importante pensar el archivo superabundante en contraste con la ausencia digital también, ¿no? La pregunta sería, ¿cuáles son los efectos en sociedades subarchivizadas, digamos, sociedades como la nuestra, ¿no?, que ingresan en procesos de digitalización a partir de infraestructuras archivísticas tan precarias? Digamos, por un lado está la pregunta por la red como sistema de visibilización de archivos, ya que
no es solo importante poner en red, sino mantener en red las cosas, ¿no? La cuestión de la fragilidad, ¿no? Todo esto se ha vuelto muy evidente, se volvió muy evidente durante la pandemia, ¿no es cierto? Pero es un problema que ya estaba, un problema previo. Entonces, esto me lleva a otro punto, que es, digamos, por un lado, el peligro de deserción relativa de los jóvenes, los nuevos investigadores del archivo físico, ¿no? Por las nuevas generaciones, cruzado con la cuestión de los modos de construcción del corpus digital en la cultura argentina. Yo creo que ahí era un cruce riesgoso, diría. Escribí un poco, yo ya he escrito un poco, por ejemplo, a propósito de los efectos historiográficos de la incorporación de la revista Caras y Caretas en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Que ha tenido efectos historiográficos acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando una biblioteca de un país central toma la decisión, por las razones que sean, de poner en línea una fuente que es una fuente importante, ¿no? Entonces, ahí por un lado está la cuestión metodológica, ¿deberían los estudiantes sí o no seguir yendo al archivo físico? ¿No? ¿Y cuál entonces tiene que ser la relación entre las dos experiencias? Eso, ¿no? Pero lo que más me preocupa, esto es como una pregunta general, ¿no? Pero lo que más me preocupa es sobre todo la intersección con la cuestión de los sesgos más generales del corpus digital que se está construyendo. Porque el corpus digital que se está construyendo, digamos, está cada vez más moldeado por las determinaciones de acceso, que son cada vez más desiguales entre un soporte y otro, entre un país y otro, entre un tipo de fuente y otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierro con esto, digamos, en la Argentina no hay digitalización de diarios, ¿no? El país que durante más de un siglo fue el principal mercado de prensa diaria del Cono Sur, no digitaliza sus diarios antiguos, o los digitaliza muy poco. Hay muchas más revistas digitalizadas, que es más fácil, que es más barato, que cualquier grupo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se están usando cada vez más revistas que diarios para investigar. ¿Qué significa esto? Que esos diarios, es decir, lo que más leían los contemporáneos, quedan afuera del universo de investigación, distorsionando la composición que nos hacemos de la práctica efectiva de la lectura y de muchísimas otras cosas más, ¿no? Bueno, esto se podría proyectar a muchos campos. Yo he mencionado en algunas cosas que escribí lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil se digitalizaron los diarios, la Biblioteca Nacional digitalizó los diarios, y los efectos de la digitalización de esa empresa son evidentes en la historiografía, hacia dónde está yendo la historiografía sobre la prensa y sobre tantas cosas, sobre América Latina, producida en países del primer mundo, ¿no? Pero bueno, me parece que el punto es claro, no quiero eternizarme, quiero dejar la cuestión. No es solamente entonces multiplicar, digamos, los archivos digitalizados en red, sino también cuál es el mapa que esos archivos producen. No ya en relación al archivo material, sino en relación al pasado de estas sociedades. Lo que veo es un crecimiento de proyectos, digamos, de corpus específicos, sin una base de corpus más difíciles de reproducir que podrían proveer un telón de fondo. Entonces, es como si el archivo digital, estoy pensando en el archivo de la cultura, el mapa de la cultura argentina, en cierto sentido lo veo creciendo en torno a una especie de vacío, ¿no? Y ahí yo creo, lo que veo, digamos, es una modalidad típica, ¿no es cierto?, del desarrollo, una prueba de que la digitalización no iba a salvarnos, digamos, la digitalización no nos salva de las faltas de políticas archivísticas, ¿no? Los grupos solos, anárquicos, cada uno por su cuenta, no puede compensar lo que no se haga como política de Estado, digamos, ¿no? Y que no se establezca en procesos que sean procesos de largo plazo,
no nos vamos a salvar de otra manera, ¿no? Pero bueno, no quiero terminar con una pálida, no soy apocalíptica, soy lo contrario de apocalíptica. Creo que estamos efectivamente en un momento muy interesante, muy liberador, en muchos sentidos, y que hay muchas cosas para hacer y conversar, y pensar estas cosas es una tarea colectiva, ¿no es cierto?, en disciplinas distintas, en colocaciones distintas, dispersos en muchos puntos públicos, privados, del Estado, de la sociedad civil, porque bueno, los archivos son de todos. Así que bueno, muchas gracias. Me quedaron un montón de cosas que tenía por ahí, pero no quería... Bueno, muchas gracias, Lila, por la presentación. Se abren acá muchas temáticas, muchos problemas que vos fuiste planteando. La idea es ahora abrir al diálogo, a algunas preguntas. No sé si hay alguien en el público. Ahí lo veo a Nicolás Quiroga, que ya mueve la mano. Arrancamos. Me da vergüenza, porque él sabe mucho más que yo de estas cosas. Pero bueno. Arrancamos con Nicolás, y bueno, podemos ir haciendo preguntas de viva voz o por el chat, como se sientan más cómodos. Espera que no tengo, acá tengo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, gracias Lila por la exposición. Un montón de cosas buenas para conversar y discutir. Yo solo voy a tomar una que me quedé pensando. Un poco porque, digamos, lo que nosotros conocemos por digitalización es lo que es el proceso de extraer lo que estaba en papel, en resumidas cuentas, a lo digital, ¿no? Pero mientras tanto hay un montón de datos que se generan sin ese proceso, ¿no? Que se generan y ya quedan, nacen digitales, ¿no? Y coincide también con que la idea de archivo, como vos decías, se usa para muchas cosas que no son técnicamente un archivo, ¿no? Es como una metáfora, ¿no? Y además el Estado tiene competidores que todo el tiempo están clasificando, ordenando, aunque no haciendo público la información. Y en ese marco, que es un marco, efectivamente es un marco apocalíptico en cierto punto, me acordaba lo de Natalia de Negri, ¿no? El derecho al olvido, ¿no? Que digamos que sería como una especie de derecho a la desindexación, derecho a no querer ser marcado de la forma en que están siendo marcados. Nosotros teníamos figuras para el archivo tradicional, como es la fantasma, o es la de leer el archivo a contrapelo, de los silencios, etc. Y ahora tenemos que generar figuras para la desindexación, es decir, no porque hay ausencias en el archivo, sino porque efectivamente hay demasiado de la vida social ahí y ordenado por otras. Bueno, esa sería como una idea que la tiro como para que pensemos, ¿no? Y gracias de nuevo, Lila, por buenísimo escucharte. ¿Contesto ahora? Anda contestando así. Sí, no, en realidad, Nico, vos yo creo que estás mucho más en condiciones de hablar de ese problema que yo, porque yo no he trabajado sobre efectivamente, sobre los archivos nacidos digitales, ¿no? Y eso abre toda un mundo de problemas nuevos, y problemas que, bueno, que van a requerir de discusiones y de marcos normativos, y todo, bueno, es todo esto que efectivamente que hubo en torno al caso de Natalia de Negri, entre otros, ¿no? Porque han aparecido también, digamos están apareciendo muchos de estos casos, pero digamos, yo no tengo una reflexión, te diría, particular sobre eso, porque yo digamos, la cuestión del archivo nacido digital o del contenido, digamos, nacido digital, es complicadísima, efectivamente, ¿no? Porque
tiene algo monstruoso la figura, ¿no? Esa imposibilidad de borrar. Yo hasta te diría que esta misma instancia modesta de conversación entre nosotros, yo de saber que esto después va a ser colgado, y que cualquier cosa que digamos aquí va a quedar fijada para siempre, me produce cierta... Porque es decir, toda intervención que hagamos en este entorno está signada, ¿no? por esta cualidad. Y de qué manera eso, por ejemplo, está interviniendo en este mismo diálogo que estamos teniendo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, cosas que por ahí uno diría y que no dice, porque no sabe quién es el interlocutor, quiénes van a ser los interlocutores, quiénes van a consumir esos contenidos, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso está también incidiendo en las maneras, en los diálogos que podemos tener, en las maneras como estamos dando clase, oyendo, hablando en los seminarios, digamos, por un lado, es la maravilla de que de la apertura, de la democratización del acceso, ¿no es cierto? Y por otro lado es la pérdida de la intimidad del foro discreto en el cual uno podía ejercitar ideas y arriesgarlas, ¿no? Y decir, bueno, yo a veces pienso, ¿no? Qué sé yo, en seminario digo, bueno, a veces uno se tiraba a probar cosas a ver qué pasaba, ¿no? Ahora que todo está siendo grabado y que uno puede ser, digamos, ¿sabe? Uno que va a estar eternamente expuesto a decir disparates o a su tontería o a su ignorancia, uno se cuida mucho más, ¿no? De decir, en fin, y eso multiplicado, quiero decir, es simplemente un ejemplo muy modesto y muy como familiar que todos tenemos a mano, de cómo eso está incidiendo, yo creo, en nuestras prácticas y en la cualidad de nuestros intercambios, ¿no? También, en fin. Pero es una respuesta muy limitada a un tema que es un tema enorme, de enorme preocupación en este momento. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Sí, Alba. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Para mí es un gusto conocer, no personalmente, porque tenía todo el deseo a Lila, felicitarla por la exposición y contarles y compartir con ustedes que en nuestra facultad, en la licenciatura en Historia, yo estuve en la comisión curricular en la cual se modificaron los planes de estudio, se actualizaron desde hace 4 años. En la licenciatura se colocó una materia, taller, de la cual yo estoy a cargo, que tiene que ver con archivología para historiadores, porque nos parecía fundamental que en un plan de estudios de licenciatura no estuviera la iniciación un poco a la vida en el archivo. Esa materia se dicta en un cuatrimestre, es taller, los alumnos empiezan a conocer nociones de archivología, sabiendo, como dijo Lila, que uno no es archivero ni va a formar archiveros, pero sí abrirlos al mundo de los archivos a los estudiantes de historia de segundo año, que realmente descubren un mundo, porque muchos terminan la carrera, pasa eso como debe pasar en muchas universidades, sin pisar un archivo, haciendo tesinas, haciendo trabajos y seminarios de investigación con bibliografía, pero no con archivo. Y yo descubrí el libro de Lila Caimari, que ha sido, bueno, referente casi en la clase introductoria inicial, será la semana que viene, que yo presento el taller, y les hago leer una partecita del libro de Lila, que un poco me hizo acordar, ahora no recuerdo, Lila habló de esa autora francesa que también leí el libro, de un poco la vida en el archivo, también de los archivos judiciales. Ella habla, que vos la citaste, y me trajo a la memoria
para introducirlos en lo que es la vida en el archivo y servir como puntapié, así que tus reflexiones de ahora, lo que decís en el libro, realmente lo tengo como un referente para la parte inicial de este taller, así que muy agradecida, me ha encantado conocerte y creo que todo lo que has dicho es cierto, creo que queda un camino muy largo para recorrer. En Mendoza hay deficiencia en cuanto a la profesionalización de archiveros, hay archivos que siguen siendo no públicos, cuesta mucho, pero bueno, estaremos en el camino de la profesionalización y de seguir bregando para que surjan nuevos archivos y todos podamos conocerlos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Igual, yo realmente creo que lo importante es que hay, como digo, ¿no? Una nueva conciencia documental, me parece. Y los historiadores, yo creo que somos los primeros que necesitamos adquirirla, ¿no? También yo creo repensar el trabajo, porque como vos decís, ¿no es cierto? Nosotros no somos archivistas ni archivólogos, digamos, nosotros no vamos a transmitirle eso a nuestros estudiantes, pero sí podemos transmitir algo de las implicancias de trabajar en el archivo en una investigación histórica, ¿no? Es eso lo que podemos nosotros transmitir. Y ahí yo creo que lo interesante es que una instancia que tradicionalmente era vista como una instancia poco prestigiosa, ¿no? Porque, digamos, se suponía que lo importante que uno hacía era leer a otros autores, elaborar hipótesis, escribir, digamos, todas las otras instancias. El archivo era como una especie de instancia brazal, te diría, una instancia medio intelectualmente débil, ¿no? A donde uno iba y revolvía papeles y encontraba lo que buscaban. Y yo creo que lo interesante de estos nuevos vueltas que ha tenido el tema es que esa visión ha sido totalmente revertida, ¿no? Y ahora pensamos en esa instancia como una instancia creativa, y como una instancia de producción de conocimiento también, de producción de hipótesis, ¿no? Y que ahí pasan cosas, digamos, en el contacto con los materiales, no es simplemente eso, sino que es una operación intelectual también, ¿no? Y que ahí entonces hay algo, yo creo, de cómo se ha reconceptualizado nuestra propia experiencia en el archivo, que también es interesante en todas estas, en todos estos ejercicios, ¿no? Más allá de la cuestión tecnológica y de todos los problemas que vienen con eso y demás, ¿no? Pero bueno, yo reitero, hay cuestiones que yo insisto, me parece que son preocupantes, digamos, que hay que llamar la atención sobre algunos problemas que están viniendo con toda esta especie de gran fragor, ¿no? del cambio, y que es importante tenerlos en cuenta cuando transmitimos a nuestros estudiantes, ¿no? Las nuevas maneras de investigar, de usar el archivo. Aprovecho también en la misma línea de lo que se está conversando en la Universidad Pedagógica. Existe una carrera de historia y en el área de formación profesional, ya desde primer año tiene un espacio curricular que es para archivos, justamente en la línea de lo que acaba de plantear Lila. En segundo año, museos. Tercero, trabajo sobre textos de distinto tipo. Y en cuarto año, un espacio para humanidades digitales. Bueno, eso es posible justamente montado en la ola y en la línea de lo que está planteando Lila, porque el diseño es muy, muy reciente y de esa manera se pudieron abordar estos ámbitos nuevos, ¿no? para el trabajo del historiador. Y yo veo ahí a Gabriel que está pidiendo la palabra, pero
vos referías, Lila, algunas, digamos, viejas prácticas del oficio ante este nuevo, Sí. ante este nuevo escenario. Me gustaría que nos dijeras 2, 3 elementos que a vos te parecen sustantivos de nuestra práctica y que aún en el cambio de entorno se siguen manteniendo, pero lo unimos a lo que nos va a preguntar Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer a la UNIPE esta reunión y especialmente a Lila por la exposición que nos ha brindado. Yo soy Gabriel Taruselli, trabajé mucho tiempo en el Archivo General de la Nación y, bueno, soy docente de la Universidad de Luján. Y, bueno, quería también comentarles que en la Universidad de Luján hace ya tiempo que estamos en la licenciatura con un seminario sobre fuentes y archivos para historiadores, ¿sí? Y también hemos descubierto el interés, ¿sí?, que genera el trabajo en archivo, la fascinación, al estilo Farge, ¿sí?, del Archivo General de la Nación, pero también, en sintonía con lo que decía Lila, la necesidad de descubrir otros archivos que durante mucho tiempo han sido descuidados o no tienen un lugar en las políticas públicas de guardado y que reflejan para los historiadores de las ciencias, de las historiadores sociales, culturales, ¿sí? Reflejan fenómenos que como sociedad hemos protagonizado, como la inmigración, como el avance del Estado Nacional, ¿sí? Y ¿En qué que, archivos estás pensando? y, por ejemplo, archivos de familiares, ¿no? O de comercios del siglo XX, principios del siglo XX, ¿no? Digo, esto me hacía acordar cuando hablaba Lila de la necesidad de otros archivos, ¿no? Y de la patrimonialización, ¿no? Estos archivos, no sé, son patrimonio de las familias, pero muchas veces parece que son los papeles viejos también, que no se sabe dónde guardar, ¿no? Y terminan siendo destruidos. En Europa por ahí hay algunos países que han llevado adelante desde las universidades por ahí, ¿sí?, una política más activa. Pero bueno, eso también lo descubrimos en el momento del seminario, ¿sí? Tratamos de despejar esta fascinación que genera el Archivo General de la Nación o los grandes archivos, ¿sí?, para que los estudiantes y las estudiantes descubran esos repositorios por ahí, esos archivos, ¿no?, Sí. que pueden ser estudiados, ¿no?, y deberían formar parte de nuestro interés. Así que bueno, nada, aportar eso. Sí. Y no dejo de coincidir con Lila, obviamente, de la falta de políticas, ¿sí?, públicas, un sistema nacional de archivos que reúna esfuerzos que muchas veces son insulares, ¿no? Cada archivo hace un enorme trabajo, un enorme esfuerzo, pero hacia el estilo de una isla, ¿no? Y eso es una pena porque realmente es un desperdicio de esfuerzo. Sí. Sí. Es difícil no caer, ¿no?, en una especie de desánimo cuando uno ve todo eso, pero yo después de muchos años como digo, de esto de la queja y del género catástrofe, digamos, del archivo, trato como de correrme, ¿no?, y de pensar de otro lugar y de ver, bueno, las iniciativas que hay que como vos decís, ¿no?, están, y uno ve en distintas universidades, en distintas... y en distintos archivos mismos también, ¿no?, las cosas están cambiando, ¿no? Es decir, uno ve esta conciencia de la necesidad de capacitación del personal, por ejemplo, y hay estas nuevas diplomaturas que están surgiendo, ¿no es cierto? Y hay programas del Estado para subsidiar esas cosas, en fin, hay cierto movimiento. Lo que pasa es que, digamos, la tarea es, en fin... A ver, con respecto, empiezo por vos, Gabriel, lo que decías es que efectivamente, digamos, hay toda clase de...
de materiales, ¿no?, que pueden devenir en documentación importante, interesante, sumamente productiva para la historia. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que son archivos, es decir, de que son potencialmente, que tienen ese potencial, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también es importante entender que todos hablamos permanentemente de la falta de política de Estado, con toda razón, es decir, de políticas de largo plazo. Esto a gritos, ¿no es cierto?, se desprende del panorama, pero también es cierto que eso se ve acompañado de una falta de conciencia documental de la sociedad, ¿no?, de una falta de cultura documental de la sociedad, ¿no? Y que esto uno lo ve en la fuga de archivos valiosos, ¿no es cierto?, la venta de archivos valiosos a universidades del primer mundo, grandes archivos del primer mundo, con toda razón, digamos, porque hay gente que sabe que tiene los papeles de tal escritor o cual escritor y tiene miedo a veces de entregarlos ¿no?, por las malas experiencias que ha habido, pero eso está cambiando también, digamos, en la Biblioteca Nacional hay una política de captación de esos fondos que es muy interesante, pero esto, digamos, se hizo durante muchísimos años, como saben, y después están los fondos que simplemente por no estar alertas, por no saberlos, por falta, la gente no sabe que pueden transformarse en fuentes importantes para la historia social, por ejemplo, ¿no?, para la historia, digamos, de los consumos, o para la historia, en fin, de la cultura popular, en fin, de tantas. Entonces hay muchísimos archivos que están ahí latentes, ¿no?, que están esperando que alguien los reconozca como tales, que alguien los trabaje como tales, ¿no? Y eso es una cuestión también importante, yo creo, esa parte también del camino que hay por recorrer, pero me parece fantástico el trabajo que se está haciendo en las carreras, ¿no?, en ese sentido, como de dispersar, ¿no?, la noción tradicional de lo que es un archivo y de lo que no lo es. Bueno. Y después, con respecto a lo que me preguntabas, Darío, sí, yo soy bastante, a ver, yo no soy, te diría, ni apocalíptica ni integrada, en el sentido de que yo no soy ni gran publicitaria, digamos, de las novedades, ni gran nostálgica del pasado, digamos, ninguna, digamos, yo creo que las novedades tecnológicas son descomunales y me parece, digamos, me parece tonto cerrarse a eso, ¿no? Me parece una tontería, me parece que esto da acceso, democratiza, abre millones de posibilidades de todo tipo, de modo que por un lado soy absolutamente partidaria de desarrollar destrezas de manejo, digamos, de las herramientas necesarias, ¿no?, para hacer historia con archivos digitalizados o nacidos digitales. Digamos, es absolutamente fundamental. Hoy en día es como el zócalo, ¿no?, indispensable. Pero a la vez tampoco tengo una visión deslumbrada. Quiero decir, después hay que ver, digamos, yo creo que los viejos trucos, ¿no?, de la historia, de la investigación, bueno, la pericia del análisis, sí, del análisis de todo eso, sigue siendo la creatividad, la imaginación, digamos, es decir, los valores que siempre han estado en el centro, ¿no?, de nuestro quehacer, siguen siendo centrales. Y nada va a cambiar eso, ¿no? Entonces, quiero decir, no quiero decir, digamos, que lo que quiero decir, no hay batería metodológica que reemplace eso, ¿no? Entonces,
eso sigue estando, y también creo que sigue siendo necesario mantener, en algunos casos, porque depende mucho de las investigaciones, mantener algún tipo de relación física con el archivo, ¿no? Sobre todo, bueno, depende mucho, repito, depende mucho de los temas, pero me parece importante seguir siendo muy exigentes en la contextualización de los archivos que usamos, es decir, porque esto de bajar a la computadora, ¿no? Archivos de esto, archivos del otro, qué sé yo, y archivos remotos que vienen, en los cuales uno, digamos, en otras lenguas, a veces cuyos contextos uno no conoce bien, en fin, esos son operaciones que, bueno, que ya han sido muy criticadas como uno de los efectos perversos, digamos, ¿no? Esta especie de inflación del aparato erudito, el adelgazamiento de la relación con el documento, ¿no es cierto? La reducción al mínimo de la relación con el documento. Y después hay algunas cosas que tienen que ver con la relación física, que yo no soy de las que dicen, ay, el archivo, digamos, el archivo de antes era mejor. No voy a decir eso porque el archivo de antes venía con una cantidad de limitaciones de acceso que yo no voy a extrañar, digamos, y yo me alegro que ahora el acceso sea mucho más democrático. Pero también es cierto que no es lo mismo trabajar diarios, por ejemplo, como trabajo yo, en una pantalla que tener el diario físico delante de uno y dar vueltas las páginas como lo hacían los contemporáneos que uno está trabajando, ¿no? Hay algo que se pierde, yo creo, en ese camino, ¿no? Con lo cual, bueno, y hay algo que va a parecer una tontería, pero también me parece importante la abstracción que permite el archivo físico, ¿no? Donde uno deja el teléfono en otra parte y permite cierto tipo de concentración que no es equivalente, cierta intensidad de concentración que es distinta a la concentración que podemos tener mirando pedacitos del documento en una pantalla a donde nos entran mensajes de WhatsApp, emails, y no suena el teléfono, y estamos todo el tiempo entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, quichicientas veces, digamos, de ese documento. No es igual esa inmersión. A mí, por lo menos, se me ocurren muchas más cosas cuando salgo del mundo, cuando es como una especie de suspensión, ¿no? Del mundo, y me permito ir al archivo de vez en cuando, porque ya uno va casi con culpa, ¿no? Como un permiso, decir, bueno, voy al archivo y esta tarde lo dedico a eso. Yo en general salgo de esas experiencias con muchas más ideas, no solamente con más materiales, con más ideas sobre lo que quiero decir y sobre lo que yo pienso sobre ese objeto, que si lo hubiera visto en la pantalla de mi casa, en el medio de toda la fragmentación, ¿no?, extrema de nuestra vida contemporánea. Es así. Bueno, gracias por la respuesta. Le damos la palabra a Bárbara Caletti y con esta pregunta o comentario cerramos el encuentro. Hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad del encuentro. Yo soy profesora en la UNIPE y estoy dando la materia que mencionó hace un rato el profesor Pulfer, de archivos de primer año, y además de agradecerte la exposición, Lila, quería preguntarte un poco tu opinión, porque en esta proliferación de archivos a veces hay como una tensión entre una concentración, ¿no es cierto?, de la información, donde uno puede ir a buscar toda la documentación a un mismo lugar, como era tradicionalmente en el Archivo General de la Nación, pero no solamente, o la proliferación de estas iniciativas que hace un rato vos mencionabas, como bueno, hay como un montón de archivos por descubrir, que también hacen que, al no haber un sistema nacional de archivos, como el que mencionó hace un rato justo Gabriel, a veces uno no sabe dónde ir, o digo, en algunos casos pueden ser archivos privados, como puede ser, no sé, ahora estoy pensando en el CEDINSI y el CETI, que tienen objetos de estudio no tan distintos, ¿no es cierto? Y están
bastante cerca y uno se pregunta si no sería mejor ahí una política pública de concentración, pero están en la misma ciudad y están más o menos referidos a un mundo de las izquierdas, siglo XX sobre todo. Pero también estaba pensando en una iniciativa que no sé si va a llevarse adelante o no, como esta posibilidad que hubo, creo que ya se paró, pero que el IPF iba a pagar para la digitalización de los documentos que están en el AGN, a cambio de que fueran a Comodoro Rivadavia. Entonces, bueno, obviamente, tiene un sentido federal, pero bueno, es una discusión. Te quería preguntar cuál es tu posición al respecto, si tenés alguna. ¿Con relación a lo de IPF o en relación en general? La tensión entre concentración y desagregación en general, uno puede ver distintos ejemplos con distintas características. Sí, sí. Mira, yo creo que en la Argentina, digamos, la digitalización se está dando a la Argentina, es decir, hay una especie de guerra de guerrillas, ¿no? A donde cada grupo, y yo creo que eso refleja, de nuevo, la falta, ¿no? Digamos, la falta de un órgano rector, ¿no? Que diga, bueno, esto se da en todo el mundo, por supuesto, en todo el mundo, los distintos grupos, distintas bibliotecas, distintas universidades, distintos archivos, suben distintos materiales, ¿no? Acá lo que es notable es que esta proliferación, que es como vos decís, ¿no? Mi propio grupo, no lo digo criticando, digo, mi propio grupo, yo he trabajado sobre la cuestión criminal durante una cantidad de años, nuestro equipo tiene una cantidad de archivos y en algún momento dijimos, bueno, casi como nuestro deber, digamos, nuestro deber al final de este largo ciclo de investigación es socializar estos archivos sobre la policía, criminología, qué sé yo, que hemos reunido para que otros los puedan defender. Entonces te quiero decir, hay muchos grupos como el nuestro que están haciendo cosas parecidas, mejor, peor, etcétera, pero que están haciendo cosas más grandes, más chicos, qué sé yo, pero es un crecimiento, digamos, muy rápido y muy fragmentado, ¿no? y muy inorgánico, es decir, hay poco, y esa es mi preocupación justamente, era lo que yo decía hoy, es un poco que, digamos, a mí eso me parece, por un lado me parece muy bueno, muy dinámico, y digamos, es mucho mejor que no tenerlos, obviamente, entonces, por supuesto que voy a estar a favor. Lo que sí me parece es que nada de eso reemplaza una política más orgánica de cuál es el mapa del pasado argentino que queremos construir. Cada grupo, con sus propios intereses particulares, sube sus propias cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se suben, qué sé yo, por el CEDIN, si no sé, sube todas las revistas anarquistas, o todos los panfletos anarquistas, todas esas cosas las podemos conseguir a 2 clics, ¿no? Ahora, me parece divino. AIRA sube todas las revistas culturales de la Argentina, que es una belleza ese archivo, es un patrimonio extraordinario, digamos, ¿no? Y sé, porque conozco a quienes trabajan sobre ese archivo, que se están haciendo muchas tesis a partir de lo que AIRA está subiendo. Ahora, yo digo, eso es muy buena noticia, ¿no es cierto? La mala noticia es que junto a eso no se están subiendo otros materiales que son más difíciles de subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos, como no hay, digamos, instituciones, digamos, digamos que ocupen el lugar que tienen que ocupar, el lugar de decir, bueno, el mapa digital de la cultura argentina tiene que tener estos centros, estos núcleos, nadie está haciendo ese mapa, ¿me entendés? Entonces, el mapa se está haciendo solo de acuerdo a las iniciativas particulares, y yo ahí veo un riesgo, veo un problema, ¿me entendés? Porque eso yo estoy viendo ya que está teniendo efectos en los modos de reconstruir el pasado, ¿no?
vamos haciendo el pasado más con ciertos documentos que con otros, porque ciertos documentos son más fáciles de reproducir que otros. Entonces, ¿esto quiere decir que tales consumos eran más importantes para esta sociedad del pasado que estamos viendo? No, quiere decir que son los que a mí me gustan y son los que estamos pudiendo subir. Y ahí yo creo que hay un problema, ¿no? Y el problema no es de los grupos, digamos, particulares que están subiendo materiales, sino esto refleja este vacío que yo sigo viendo, ¿no? de un proyecto, de una dirección más pensado, un mapa más pensado en el largo plazo. Entonces, bueno, eso te diría. Y digamos, si las cuestiones, las negociaciones, este archivo lo dejamos acá, lo llevamos allá, qué sé yo, ¿viste? Son negociaciones complicadas entre instituciones que tienen pocos recursos, entonces hay que ver, ¿viste?, si hay lugares a donde poner esos archivos, si va a haber posibilidad de digitalizarlos para que los investigadores e investigadoras tengan posibilidad de acceder a ellos. En fin, y además hay, digamos, una relación patrimonialista muchas veces, ¿no?, con los archivos, que también complica, ¿no?, este archivo institucional o familiar, que yo es mío, y se piensa más en eso. En fin, es complicado. Pero bueno, nada, yo creo que las buenas noticias vienen junto con las malas, y hay que en todo caso ser conscientes, yo creo, de esos riesgos cuando trabajamos. Bueno, Lila, muchísimas gracias por la exposición y por responder tan amablemente a todas estas preguntas. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que siempre es un placer escucharte, un lujo. Bueno. Bueno, agradecer a todos y todas por la participación y recordarles que mañana seguimos con este ciclo. Vamos a tener la presencia de Adriana Puigros y Nicolás Arata para conversar acerca de las tendencias actuales en historia de la educación. Así que bueno, les esperamos. Bueno, que lo pasen Muchas bien. gracias. Chao. Hasta luego.